Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. En el crepúsculo de su existencia, Dan, hijo de Jacob, convoca a su familia en un momento que trascenderá las eras. Este anciano patriarca, cargado de experiencias y sabiduría, se prepara para compartir las lecciones que la vida le ha conferido. Dijo Dan: Oigan, hijos de Dan, mi discurso, atiendan a las palabras de la boca de su padre. Las palabras de Dan no son solo un discurso, sino un legado que busca resonar en el corazón de cada descendiente. Es un llamado a la reflexión y la atención, una oportunidad para aprender de las vivencias de aquel que ha transitado los caminos de la vida. Dan, con sus 125 años, se erige como un testigo viviente de la historia de su linaje. Sus palabras encierran la riqueza de las tradiciones, las luchas superadas y las alegrías compartidas. Dijo Dan: En este discurso, les entrego más que palabras, les ofrezco la esencia misma de nuestra identidad como descendientes de Jacob. El tono emotivo de Dan revela la profundidad de sus sentimientos hacia su familia y la responsabilidad que siente al ser el transmisor de la herencia ancestral. Este encuentro familiar se convierte en un faro que ilumina el camino futuro de la tribu de Dan, guiándolos con la luz de la experiencia y la sagacidad acumulada a lo largo de los años. En la penumbra de sus días, el anciano patriarca decide compartir lecciones vitales con su descendencia, revelando verdades que han sido labradas en el trasfondo de su experiencia. Dijo Dan: Tengo la prueba, en las huellas de mi corazón y los recuerdos de mi vida, de que la verdad, cuando se une al bien obrar, resplandece en la mirada divina. En cambio, la mentira y la ira, como compañeras, tejen un velo que oscurece el sendero, enseñando al hombre toda clase de maldad. Este testimonio no solo es un dictado moral, es una admonición arraigada en la sabiduría de los años. La conexión intrínseca entre la verdad y el bien emerge como la esencia misma de la existencia. En un momento de confesión, el patriarca desnuda su alma ante sus descendientes, revelando un capítulo oscuro. La alegría que alguna vez sintió por la muerte de José, un hombre virtuoso, se presenta como una cicatriz en su conciencia. Dijo Dan: Les confieso hoy, hijos míos, que experimenté regocijo en mi corazón por la muerte de José, un hombre bueno y verdadero. Una sombra que oscureció la luz de mi alma en aquellos días lejanos. La sinceridad del patriarca se erige como una lección en sí misma, recordándonos la complejidad de las emociones humanas y la imperativa necesidad de aprender de nuestras propias flaquezas. Un eco que resonará a través de las generaciones, forjando el camino hacia la comprensión y la virtud. En el oscuro tapiz de las confesiones, el narrador desentraña su alma, pero no está solo en esta travesía. Otros personajes, sombras y presencias, se entrelazan en este relato de emociones turbulentas. Me alegré con la venta de José, un gozo mezclado con la sombra de la envidia que nubló mi corazón. Mi padre lo amaba más que a nosotros, y esa realidad despertó en mí la semilla insidiosa de la envidia. Tú también eres su hijo. Mereces ese amor. ¿Por qué él y no tú? ¿No deberías ser el preferido? En la narrativa emergen las sombras de la envidia, voces que personifican los oscuros deseos del narrador y desencadenan un conflicto interno.
El espíritu de la envidia y del orgullo me decía, tú también eres su hijo. Una voz sutil pero corrosiva que minaba mi espíritu y envenenaba mis pensamientos. Toma esta espada y mata con ella a José. Tu padre te amará una vez muerto él. Serás el único heredero, el único amado. El oscuro consejero, el espíritu de Beliar, se materializa como un personaje que alimenta las llamas de la venganza y la destrucción. Uno de los espíritus de Beliar colaboraba conmigo y me decía, toma esta espada y mata con ella a José, tu padre te amará una vez muerto él. Dijo José. ¿Por qué, hermano? No merezco tu odio. ¿No somos sangre de la misma sangre? La figura de José, la víctima inocente en esta trama, añade una capa de complejidad y tragedia a la narrativa. Su presencia refleja la amarga realidad de las decisiones impulsadas por la envidia y el orgullo. Este relato se convierte así en un coro de voces, donde las sombras, los deseos oscuros y las víctimas inocentes dan vida a una narrativa rica en matices y complejidades humanas. En el escenario etéreo de la historia de Dan, donde la voz del patriarca resuena, se revela una conexión profunda entre el pasado y el presente mientras se abordan los últimos días del anciano. Dijo Dan. Tengo 125 años, y hoy convoco a mi familia para compartir mis palabras antes de partir hacia la eternidad. Presten atención a las enseñanzas de su padre. Dan, en sus postreros días, convoca a sus seres queridos, marcando un momento trascendental en el que la sabiduría y la experiencia se entrelazan para formar un legado. Dijo Dan. En mi corazón y en mi vida, la verdad unida al bien obrar es hermosa y agradable a Dios. La mentira y la ira son males que enseñan al hombre toda clase de maldad. Las palabras del patriarca revelan una profunda reflexión sobre la conexión entre la verdad y el bien obrar, destacando la belleza que emana de esta sincronía. Dijo Dan. Confieso hoy que me alegré en mi corazón de la muerte de José, hombre bueno y verdadero. Dan expone su confesión con sinceridad, abordando un momento oscuro en su pasado que dejó una marca imborrable en su alma. Dijo Dan. La envidia y el orgullo me impulsaron a la maldad. Un espíritu oscuro me tentaba a tomar la espada y acabar con José para obtener el amor de mi padre. La narración desentraña la lucha interna de Dan, revelando la presencia de fuerzas oscuras que amenazaban con desviar su camino. Dijo Dios. Pero el Dios de Jacob, nuestro Padre, no permitió que cayeras en la maldad. No te entregó a las manos del mal cuando estabas solo. La intervención divina se presenta como una guía que preserva a Adán de la oscuridad, marcando la importancia de la conexión espiritual en su vida. En este relato de confesiones y redención, Dan comparte su legado con sus hijos, tejiendo una narrativa que trasciende el tiempo y ofrece lecciones eternas sobre la lucha interna y la misericordia divina. En el ocaso de su vida, el patriarca Dan reúne a sus descendientes para compartir una última advertencia que resuena con la verdad y la magnanimidad. Dijo Dan. Hijos míos, estoy en el umbral de la muerte, pero les revelo una verdad esencial. Si no se guardan de los espíritus del engaño y la ira, si no abrazan la verdad y la magnanimidad, están destinados a perecer. Dan, con su sabiduría acumulada, proyecta una sombra de gravedad mientras señala las trampas mortales que amenazan a sus hijos. Dijo Dan. En la ira habita la ceguera, hijos míos. Quien sucumbe a la ira no puede ver a otra persona con verdad.
Es un oscuro velo que distorsiona la percepción y obstruye la visión clara. Las palabras de Dan revelan una conexión profunda entre la ira y la ceguera espiritual, destacando la importancia de cultivar una perspectiva clara y compasiva. Dijo un hijo de Dan: Padre, ¿cómo podemos protegernos de los espíritus del engaño y la ira? ¿Cómo podemos cultivar el amor por la verdad y la magnanimidad? El hijo de Dan, anhelando la guía de su padre, busca respuestas ante el desafío inminente de navegar por las aguas traicioneras de la vida. Dijo Dan: La guardia contra los espíritus oscuros proviene de la vigilancia constante. Amen la verdad y practiquen la magnanimidad. Enraícense en la sinceridad y la generosidad, y así construirán un escudo contra las fuerzas que buscan corromper sus almas. Dan, con un legado de sabiduría, brinda consejos que trascienden el tiempo, instando a sus hijos a abrazar virtudes fundamentales para preservar la claridad espiritual en medio de las adversidades. Con estas palabras finales, Dan completa su discurso, dejando a sus descendientes con una guía invaluable para enfrentar los desafíos de la vida y mantener la llama de la verdad y la magnanimidad ardiendo en sus corazones. En el crepúsculo de su existencia, Dan convoca a sus hijos, entregando una advertencia trascendental sobre los peligros de los espíritus del engaño y la ira que amenazan con consumirlos. Dijo Dan: This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hijos míos, mi partida está próxima, y les revelo una verdad vital. Deben resguardarse de los espíritus del engaño y la ira, y cultivar el amor por la verdad y la magnanimidad. Su supervivencia depende de ello. Dan, imbuido de sabiduría, proyecta una sombra reflexiva sobre la importancia de amar la verdad y la magnanimidad como antídotos contra los peligros espirituales. Dijo Dan: La ira, hijos míos, alberga la ceguera. Quien se deja llevar por la ira no puede ver a otros con verdad. Puede considerar a padre, madre o hermano como enemigos, ignorar al profeta del Señor, desestimar al justo y perder de vista al amigo. Las palabras de Dan revelan un panorama sombrío de las consecuencias de sucumbir a la ira y el engaño, delineando la fractura en las relaciones y la capacidad de discernir. Dijo un hijo de Dan: Padre, ¿cómo podemos protegernos de estos espíritus malignos y cultivar el amor por la verdad y la magnanimidad? El hijo de Dan, buscando orientación, eleva una pregunta fundamental sobre la salvaguardia contra las fuerzas oscuras que amenazan con corromper sus almas. Dijo Dan: La protección radica en amar sinceramente la verdad y practicar la magnanimidad. Sean vigilantes contra la ira y el engaño, y construyan un escudo de virtud para preservar la claridad en sus relaciones y percepciones. Dan, como un faro de sabiduría, ilumina el camino para sus hijos, brindándoles herramientas esenciales para resistir los embates de la oscuridad espiritual. Con estas palabras, Dan completa su discurso, legando a sus descendientes un tesoro de sabiduría que les servirá en la lucha contra las fuerzas que amenazan con oscurecer sus almas y relaciones. En un tono de solemnidad, Dan comparte una perspicaz revelación sobre los peligros que acechan cuando el espíritu de la ira se entrelaza con las redes del engaño, obscureciendo la mente y nublando la visión. Dijo Dan:
Hijos míos, el espíritu de la ira se convierte en una trampa sutil tejida con las redes del engaño. Oscurece la visión, llena la mente de tinieblas y presenta una realidad distorsionada. ¿Cómo logra esto? A través del odio en el corazón, adoptando una postura envidiosa contra el propio hermano. Dan desentraña la conexión intrínseca entre la ira y el engaño, resaltando cómo el odio en el corazón puede distorsionar la percepción y generar envidia hacia los seres más cercanos. Dijo un hijo de Dan: Padre, ¿cómo podemos protegernos contra esta trampa de la ira y el engaño? ¿Cómo evitamos adoptar posturas envidiosas contra nuestros hermanos? El hijo de Dan, preocupado por la trampa que su padre describe, busca orientación sobre cómo salvaguardar su corazón contra la ira y la envidia. Dijo Dan: la defensa yace en cultivar la comprensión y el amor. Son conscientes de los peligros de la ira y mantengan vuestro corazón lleno de amor fraternal. La empatía y la aceptación son antídotos poderosos contra las trampas del engaño y la envidia. Dan, con su sabiduría penetrante, ofrece a sus hijos un camino para resistir las artimañas de la ira y el engaño, destacando la importancia de cultivar virtudes que fortalezcan el lazo fraternal. Con estas reveladoras palabras, Dan completa su discurso, dotando a sus descendientes con conocimientos esenciales para preservar la claridad en medio de las sombras del engaño y la envidia. Con una urgencia evidente, Dan aborda a sus hijos, advirtiéndoles sobre la malvada naturaleza de la ira que, como un alma dentro del alma, puede consumir y justificar acciones perjudiciales. Dijo Dan: hijos míos, la ira es como un alma insidiosa que se apodera del cuerpo del iracundo, se enseñorea de su alma y le otorga una energía peculiar para cometer toda clase de impiedades. Lo más preocupante es que, una vez que el alma ha actuado, la ira la ciega y justifica sus acciones, ya que ya no puede ver claramente. Dan, con una claridad contundente, describe cómo la ira puede convertirse en una fuerza destructiva que impulsa a acciones perjudiciales, nublando la capacidad de discernimiento. Dijo una hija de Dan: Padre, ¿cómo podemos controlar esta fuerza destructiva? ¿Cómo evitamos que la ira nos ciegue después de haber actuado? La hija de Dan, consciente del peligro de la ira, busca orientación sobre cómo evitar que esta emoción oscurezca el juicio después de cometer acciones impulsadas por ella. Dijo Dan: la clave está en la autorreflexión constante. Son conscientes de sus emociones y, cuando sientan la ira, tomen un momento para reflexionar antes de actuar. El auto-control y la búsqueda de la paz interior contrarrestarán los efectos dañinos de esta fuerza. Con sus palabras sabias, Dan proporciona a sus hijos las herramientas para resistir la influencia destructiva de la ira, fomentando la autorreflexión y el autocontrol. Así, Dan concluye su enseñanza, dotando a sus descendientes con la conciencia y las estrategias necesarias para enfrentar y controlar la ira en sus vidas. En un tono reflexivo y crítico, Dan explora las consecuencias de la ira, destacando cómo puede conferir al iracundo una triple energía que influye en su posición, riqueza y energía física. Dijo Dan: la ira, cuando se manifiesta en un hombre fuerte, le otorga una triple energía. Primero, obtiene la fuerza y colaboración de sus subordinados, lo que le confiere poder. Segundo, logra riqueza, ejerciendo la persuasión a la fuerza y venciendo injustamente. Tercero, aprovecha la energía natural del cuerpo para perpetrar el mal. Sin embargo, si el iracundo es débil, la ira le proporciona una doble fuerza,
impulsándolo en todas sus iniquidades. Dan, con una perspicacia aguda, desglosa las maneras en que la ira puede potenciar al individuo, ya sea fortaleciéndolo en diferentes aspectos o exacerbando sus debilidades. Dijo un hijo de Dan. Pero, Padre, ¿cómo evitamos caer en esta trampa de la ira? ¿Cómo garantizamos que no abusemos de esa energía de manera perjudicial? El hijo de Dan, intrigado por la revelación de su padre, busca orientación sobre cómo evitar las trampas de la ira y utilizar esa energía de manera constructiva. Dijo Dan. La clave está en canalizar esa energía hacia acciones justas y positivas. Controlen su ira, no permitan que los domine y úsenla como impulso para el bien. La autodisciplina será su mayor aliada. Con estas palabras, Dan brinda a su descendencia una guía valiosa sobre cómo manejar la ira, transformándola en una fuerza constructiva en lugar de permitir que se convierta en una fuente de destrucción. Así, Dan concluye su análisis, dejando a sus hijos con una comprensión más profunda de la complejidad de la ira y las estrategias para dirigirla hacia la virtud. En un tono solemne, Dan expone la peligrosa alianza entre el espíritu de la ira y el de la mentira, revelando su conexión con las acciones crueles y engañosas, siempre al servicio de Satanás. Dijo Dan. Este espíritu de la ira, aliado con el de la mentira, siempre camina a la diestra de Satanás. Sus acciones se ejecutan con crueldad y engaño, creando un camino de destrucción. Reflexionen sobre cómo la fuerza de la ira es vanidad. Inicialmente, excita con palabras, luego, fortalece al airado con sus acciones, perturba su mente con pérdidas amargas y, finalmente, incita al alma con gran rabia. Dan, con una mirada penetrante, desentraña las fases de la ira, desde su génesis verbal hasta su culminación en una furia desenfrenada. Dijo un hijo de Dan. Padre, ¿cómo podemos protegernos de la influencia de esta alianza malévola entre la ira y la mentira? El hijo de Dan, preocupado por la revelación de su padre, busca orientación sobre cómo resguardarse de la influencia destructiva de esta alianza malévola. Dijo Dan. La clave está en cultivar la paz interior y la sinceridad. Mantengan la mente serena, practiquen la honestidad y no cedan ante las provocaciones de la ira. La resistencia a estas fuerzas malignas comienza con la fortaleza de carácter y la verdad. Con estas palabras, Dan proporciona a su descendencia una estrategia para resistir la influencia perniciosa de la ira y la mentira, orientándolos hacia la paz interior y la integridad. De esta manera, Dan concluye su reflexión, dejando a sus hijos con una... Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Comprensión más profunda de la conexión entre la ira y la mentira, así como las herramientas necesarias para preservar su paz interior.
En un tono sereno y paternal, Dan comparte sabias palabras sobre el control de las emociones, instando a la serenidad frente a la provocación y la humildad ante el elogio. Dijo Dan: cuando alguien hable en contra de ustedes, no permitan que la ira los domine. Igualmente, si los alaban, no caigan en la trampa del orgullo ni dejen que sus ánimos fluctúen entre el gusto y el disgusto. La ira, en su inicio, halaga el oído, incitando a la mente a ponderar sobre el objeto que la provoca. Luego, ya envuelto en la ira, el individuo piensa que tiene razón en su enfado. Dan, con una mirada lúcida, revela cómo la ira puede engañar la mente, llevándola a justificar el enojo como razonable, iniciando así un peligroso ciclo emocional. Dijo un hijo de Dan: Padre, ¿cómo podemos mantenernos imperturbables ante las provocaciones y evitar que la ira nos atrape? El hijo de Dan, deseando comprender la práctica de la imperturbabilidad, busca la guía de su padre. Dijo Dan: la clave está en la autoconciencia y el autocontrol. Observen sus reacciones emocionales, cuestionen la validez de su enfado y cultiven la humildad. Al hacerlo, podrán resistir las artimañas de la ira y mantener la calma en medio de las adversidades. Dan, con paciencia y sabiduría, ofrece a su descendencia una estrategia para resistir la influencia de la ira, guiándolos hacia la autorreflexión y el dominio propio. De esta manera, Dan concluye su consejo, dejando a sus hijos con la valiosa lección de cómo preservar la serenidad frente a las palabras provocadoras y elogios engañosos. En un ambiente de serenidad, Dan comparte enseñanzas sobre la gestión de las pérdidas y el control emocional, advirtiendo sobre las artimañas del espíritu que despierta el deseo y la ira. Dijo Dan: hijos míos, si experimentan daño o pérdida, no permitan que la perturbación se apodere de ustedes. Este mismo espíritu despierta el deseo por lo perdido, incitando a la ira a través del anhelo. Si sufren un daño, ya sea voluntario o involuntario, no se sumerjan en la tristeza, ya que de la tristeza surge la cólera acompañada de la mentira. Dan, con una mirada compasiva, destaca la conexión entre el dolor, la tristeza y la ira, ofreciendo a sus hijos una guía para mantener la paz interior. Dijo una hija de Dan: Padre, ¿cómo podemos superar el deseo y la tristeza cuando enfrentamos pérdidas? La hija de Dan, buscando entendimiento, plantea la pregunta crucial sobre cómo sobrellevar las emociones ante las pérdidas. Dijo Dan: la clave está en cultivar la aceptación y la resignación ante las circunstancias. Reconozcan la transitoriedad de las cosas y enfoquen su atención en lo que tienen, no en lo que han perdido. Practicar la gratitud y la paciencia les permitirá resistir las artimañas de este espíritu engañoso. Dan, con palabras sabias, brinda a sus hijos herramientas para liberarse del deseo y la tristeza, fortaleciendo así su resiliencia emocional. Así concluye el consejo de Dan, dejando a sus hijos con la comprensión de cómo enfrentar las pérdidas con calma y discernimiento. En la penumbra de la advertencia, Dan revela la conexión siniestra entre la ira y el engaño, alertando sobre la amenaza de perder la razón y la presencia divina si sucumben a estos males. Dijo Dan: la ira y el engaño son un mal doble, una alianza que coopera para perturbar la razón misma. Cuando el alma se ve continuamente turbada, el Señor se retira, dejando que Beliar la domine. Las palabras de Dan resuenan con seriedad, destacando la importancia de seguir los mandamientos del Señor y mantenerse alejados de la cólera y la mentira. Dijo un hijo de Dan: Padre,
¿Cómo podemos preservar la presencia del Señor en nuestras vidas y evitar caer en la trampa de Beliar? El hijo de Dan, buscando la guía de su padre, plantea la pregunta crucial sobre la preservación de la conexión divina en medio de la lucha contra la ira y el engaño. Dijo Dan: guarden los mandamientos del Señor y aborrezcan la mentira y la cólera. Así, el Señor morará en ustedes, y Beliar se verá obligado a huir. La clave está en la obediencia y en cultivar la verdad, incluso cuando enfrenten provocaciones y desafíos. Dan, con palabras cargadas de sabiduría, ofrece a sus hijos una senda clara para mantenerse alineados con la divinidad y resistir la influencia perniciosa de Beliar. Con esta enseñanza, Dan cierra el círculo de sabiduría, dejando a sus hijos con la responsabilidad de resguardar la presencia del Señor en sus vidas y rechazar la sombra de Beliar. En el eco de la guía paterna, Dan destila un consejo fundamental, instando a la verdad y el amor como antídotos contra la ira y la confusión, asegurando así la posesión pacífica del Señor en sus vidas. Dijo Dan: que cada uno hable verdad a su prójimo, así evitarán caer en ira y confusión. Permanezcan en paz, en posesión del Señor de la paz, y los conflictos no se apoderarán de ustedes. Las palabras de Dan resplandecen con la luminosidad de la verdad y el amor, delineando una senda hacia la paz interior y la armonía interpersonal. Dijo un hijo de Dan: Padre, ¿cómo podemos amar al Señor durante toda nuestra vida y cultivar un amor genuino hacia los demás? El hijo de Dan, anhelando comprender la práctica de un amor duradero, busca orientación en la enseñanza de su padre. Dijo Dan: amen al Señor con constancia y ámense mutuamente con un corazón verdadero. La devoción continua al Señor y la práctica del amor sincero entre ustedes formarán un vínculo inquebrantable de paz y unidad. Dan, con su voz paternal, ofrece a sus hijos una fórmula simple pero profunda para sostenerse en la paz divina y fortalecer los lazos fraternales. Con esta sabia directriz, Dan sienta las bases para una vida marcada por la verdad, el amor y la duradera presencia del Señor. En el crepúsculo de su vida, Dan comparte una visión profética, prestando atención al desvío futuro de sus descendientes del camino del Señor. Aclara que, a pesar de su desviación, el ángel del Señor guiará a Leví y Judá, y en ellos persistirá la esencia de Israel. Dijo Dan: sé que en los días postreros se apartarán del Señor, irritarán a Leví y se opondrán a Judá. Sin embargo, no prevalecerán contra ellos, ya que el ángel del Señor será su guía y la esencia de Israel perdurará en ellos. Las palabras de Dan resplandecen con la certeza de la protección divina, incluso en tiempos de desviación. La promesa de la presencia del ángel del Señor ofrece un faro de esperanza en medio de la futura oscuridad espiritual. Dijo un hijo de Dan: Padre, ¿cómo podrán apartarse del Señor y cometer esas maldades? ¿Hay alguna manera de evitarlo? El hijo de Dan, inquieto ante la visión profética, busca comprender cómo evitar la desviación anunciada. Dijo Dan: cuando se aparten del Señor, caerán en maldad y perversiones. Estén alerta, hijos míos, y aférrense al camino del Señor. La vigilancia constante y la fidelidad a sus mandamientos son su escudo contra las tinieblas espirituales. Dan, con serenidad, ofrece a sus hijos la clave para resistir la tentación y preservar la conexión con el Señor en medio de las futuras adversidades. La enseñanza profética revela la importancia de mantener la fe y la rectitud incluso en los días más sombríos. Dan, sumido en la sabiduría ancestral,
comparte con sus descendientes una lectura del libro de Enoc. Revela que Satanás liderará los espíritus de la fornicación y el orgullo contra Leví, buscando tentar a sus hijos y hacerlos caer ante el Señor. Dijo Dan: he leído en el libro de Enoc que Satanás, el adversario, será el líder de los espíritus de la fornicación y el orgullo. Leví será blanco de sus acechanzas para hacer pecar a sus hijos ante el Señor. Las palabras de Dan resuenan con solemnidad, anticipando un futuro de desafíos espirituales para sus descendientes. Dijo un hijo de Dan: Padre, ¿cómo podemos protegernos contra estos espíritus malévolos y evitar caer en sus trampas? El hijo de Dan, preocupado por el destino de su linaje, busca orientación sobre cómo resistir las artimañas de los espíritus malignos. Dijo Dan: permanezcan alejados de la avaricia, como los hijos de Judá. Resistan las tentaciones de la fornicación y el orgullo mediante la devoción al Señor. La oración constante y la búsqueda de la virtud serán su defensa contra las artimañas de estos espíritus. Dan, con determinación, ofrece a sus hijos un camino para protegerse contra las influencias oscuras que acechan. La conexión con la virtud y la devoción se revela como la fortaleza ante el embate de los espíritus malignos. Dan, con tono profético, comparte una visión de las futuras pruebas y tribulaciones que aguardan a sus descendientes. Sin embargo, también señala un camino de redención a través del arrepentimiento y el retorno al Señor. Dijo Dan: por esta razón, serán llevados a la cautividad, enfrentando las plagas de Egipto y los males de los gentiles. Pero en su sufrimiento, se volverán al Señor, obteniendo misericordia. Él los guiará hacia su santuario, invocando la paz sobre ustedes. Dan proyecta un futuro de desafíos, pero destaca la oportunidad de regresar al camino recto a través de la misericordia divina. Dijo un hijo de Dan: Padre, ¿cómo podemos prepararnos para esos tiempos difíciles y asegurarnos de regresar al Señor? El hijo de Dan, buscando orientación, plantea la pregunta sobre la preparación para tiempos adversos y el regreso a la gracia divina. Dijo Dan: permanezcan fieles a los mandamientos del Señor incluso en la adversidad. La fe y la humildad los guiarán de vuelta a su presencia. Encomienden sus caminos al Señor, y Él les abrirá el camino hacia la redención. Dan, lleno de sabiduría, ofrece a sus hijos una brújula espiritual para atravesar las dificultades futuras. La fidelidad y la humildad emergen como faros que los conducirán de regreso a la gracia divina. En el ocaso de su vida, Dan comparte una visión de esperanza y redención para las futuras generaciones, revelando el papel de Judá y Leví en la salvación del Señor. Dijo Dan: los suscitará de las tribus de Judá y Leví para hacer la salvación del Señor. Enfrentarán a Beliar en guerra, obteniendo una venganza victoriosa sobre nuestros enemigos. Dan pinta un cuadro de resistencia y victoria, destacando la liberación de los cautivos y el retorno de los corazones desobedientes al Señor. Dijo una hija de Dan: Padre, ¿cómo lograrán traer paz eterna a aquellos que lo invoquen? La hija de Dan, maravillada por la visión de su padre, busca comprender el camino hacia la paz eterna. Dijo Dan: confiando en el Señor, arrebatarán a los cautivos de Beliar y, mediante la invocación divina, guiarán a muchos hacia la paz eterna. Su tarea será otorgar esperanza y luz a los corazones que buscan al Señor. La visión de Dan revela un futuro en el que Judá y Leví desempeñarán un papel crucial en la obra salvífica del Señor, ofreciendo una promesa de redención y paz eterna.
Dan, en sus últimos días, comparte una visión de descanso y regocijo para los justos en el Edén, anticipando la gloria eterna de la Nueva Jerusalén. Dijo Dan: los santos hallarán descanso en el Edén, y los justos se regocijarán en la Nueva Jerusalén, que permanecerá para la gloria de Dios por toda la eternidad. Dan pinta un cuadro de esperanza, destacando la presencia divina que garantiza la continuidad y la liberación de Jerusalén. Dijo un hijo de Dan: Padre, ¿cómo será posible que Jerusalén nunca más esté desierta y que Israel no sea esclavo? El hijo de Dan, asombrado por la visión, busca comprender el papel del Señor en la restauración de Jerusalén. Dijo Dan: el Señor estará en medio de ella, el Santo de Israel reinando sobre su pueblo. En su presencia, Jerusalén florecerá y jamás sufrirá desolación. Israel vivirá en libertad, liberado de toda esclavitud. La visión de Dan revela una promesa de descanso y liberación para los justos, donde la presencia divina en Jerusalén asegura su gloria eterna. En sus palabras finales, Dan aconseja a sus hijos sobre el temor al Señor y la protección contra las artimañas de Satanás y sus espíritus malignos. Dijo Dan: hijos míos, teman al Señor y manténganse resguardados de las maquinaciones de Satanás y sus espíritus. Acérquense a Dios y al ángel que intercede por ustedes, pues Él es el mediador que busca la paz para Israel y se opone al reinado del enemigo. Dan destaca la importancia de buscar la mediación divina y la protección contra las fuerzas adversas. Dijo un hijo de Dan: Padre, ¿cómo se apresura el adversario a hacer caer a aquellos que invocan al Señor? El hijo de Dan, intrigado por la advertencia, busca comprender la prontitud del adversario en atacar a los que invocan al Señor. Dijo Dan: el enemigo, al percibir la invocación al Señor, acelera sus artimañas para hacer caer a aquellos que buscan la protección divina. Por eso, permanezcan alerta y confíen en el ángel mediador que vela por ustedes. Las palabras de Dan resuenan como un recordatorio de la importancia de la cercanía con Dios y la vigilancia contra las artimañas del adversario. Dan comparte su visión sobre el fin del reino del enemigo en el día en que Israel crea, anticipando el fortalecimiento de Israel por el ángel de la paz. Dijo Dan: pues sepan que, en el día en que Israel crea, se extinguirá el reino del enemigo. El ángel de la paz fortalecerá a Israel, evitando que caiga en la máxima depravación. Dan proyecta la intervención divina mediante el ángel de la paz para preservar a Israel durante tiempos de impiedad. Dijo un hijo de Dan: Padre, ¿cómo actuará el ángel de la paz para fortalecer a Israel? El hijo de Dan, intrigado por la afirmación, busca entender cómo el ángel de la paz intervendrá para sostener a Israel. Dijo Dan: en la época de la impiedad de Israel, el Señor se apartará de él y dirigirá su atención hacia los gentiles que cumplan su voluntad. Ningún ángel se asemeja a él, y su sabiduría guiará a aquellos que buscan cumplir su divina voluntad. Las palabras de Dan revelan la conexión entre la fidelidad de Israel y la intervención divina, marcando un camino de esperanza y renovación. Dan comparte una profecía sobre la presencia duradera de su nombre en todo Israel como un Salvador, instando a sus hijos a preservar la bondad y la verdad. Dijo Dan: mi nombre perdurará en todo rincón de Israel como Salvador. Por eso, guárdense de toda acción malvada, desechen la cólera y la mentira. Amen, en cambio, la verdad y la magnanimidad.
Dan hace hincapié en la importancia de transmitir las enseñanzas a las generaciones futuras, destacando la responsabilidad de sus hijos. Dijo un hijo de Dan: Padre, ¿cómo podemos asegurarnos de que estas palabras resuenen en las generaciones por venir? El hijo de Dan busca orientación sobre cómo garantizar la perpetuidad de las enseñanzas de su padre. Dijo Dan: transmitan las palabras que han oído de mi boca a sus propios hijos. Enseñen la verdad y la magnanimidad, forjando un legado que trasciende el tiempo. Dan, con visión profética, establece la importancia de la enseñanza continua y la preservación de valores fundamentales en la posteridad. Dan, en sus últimos momentos, insta a sus descendientes a apartarse de la maldad y abrazar la justicia de la ley del Señor para asegurar la salvación eterna de su linaje. Dijo Dan: apártense, pues, de toda maldad y abrácense a la justicia de la ley del Señor. Solo así mi linaje será salvo por siempre. Dan expresa su deseo de descansar cerca de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, sellando su compromiso con la herencia espiritual. Dijo Dan: entiérrenme cerca de mis padres. Tras estas palabras, Dan besa a sus seres queridos y se sume en el sueño eterno. Los hijos de Dan cumplen con su deseo, enterrándolo inicialmente, pero más tarde llevan sus huesos al lado de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, consolidando la conexión espiritual con sus antepasados. Dan, hijo de Jacob. Capítulo 1. Copia de las palabras que Dan pronunció ante sus hijos en los últimos días, cuando tenía 125 años. Convocó a su familia y les dijo: oigan, hijos de Dan, mi discurso, atiendan a las palabras de la boca de su padre. Tengo la prueba, en mi corazón y en mi vida, de que es hermosa y agradable a Dios la verdad unida al bien obrar y son malas la mentira y la ira. The Lincoln Spring Sales Event is on now, and there's never been a better time to experience the feeling of driving a Lincoln. Pictures, sunlight through the available panoramic vista roof, music, weather, and maps on the 48-inch panoramic display, and a drive so smooth that inspiration rides up front. Stepping out better than you got in. That's the Lincoln feeling. Get behind the wheel of the 2026 Lincoln Nautilus SUV and discover exceptional offers only at your local Lincoln retailer. Porque enseñan al hombre toda clase de maldad. Les confieso hoy, hijos míos, que me alegré en mi corazón de la muerte de José, hombre bueno y verdadero. Me alegré con la venta de José, ya que mi padre lo amaba más que a nosotros. El espíritu de la envidia y del orgullo me decía: tú también eres su hijo. Uno de los espíritus de Beliar colaboraba conmigo y me decía: toma esta espada y mata con ella a José, tu padre te amará una vez muerto él. Este era el espíritu de la ira que me intentaba persuadir para que destrozara a José como una pantera devora a un cervatillo. Pero el Dios de Jacob nuestro padre no lo puso en mis manos cuando se encontraba solo ni me permitió cometer la impiedad de aniquilar 2 tribus en Israel. Capítulo 2. Ahora, hijos míos, me estoy muriendo. Les digo en verdad que, si no se guardan de los espíritus del engaño y de la ira, si no aman la verdad y la magnanimidad, perecerán. La ceguera habita en la ira, hijos míos, y no hay quien pueda ver a otra persona con verdad. Aunque sean el padre o la madre, los considera como enemigos y, aunque sea un hermano, no lo tiene en cuenta. Si es un profeta del Señor, no lo escucha. Si es un justo, no lo mira, y si es un amigo, no lo reconoce. El espíritu de la ira lo envuelve con las redes del engaño, ciega sus ojos, llena su mente de tinieblas con la mentira y le presenta su propia visión. ¿Con qué rodea sus ojos? Con el odio del corazón,
por lo que adopta contra su hermano una postura envidiosa. Capítulo 3. Malvada es la ira, hijos míos, es como un alma en el alma misma. Se apodera del cuerpo del iracundo, se enseñorea de su alma y proporciona al cuerpo una energía peculiar para cometer toda clase de impiedades. Y cuando el alma ha obrado, justifica lo realizado, puesto que ya no ve. Por esta razón, el iracundo, si es hombre fuerte, posee una triple energía gracias a la ira. La primera, gracias a la fuerza y colaboración de sus subordinados. La segunda, por la riqueza, pues ejerce la persuasión a la fuerza, con lo que vence injustamente. La tercera, por la energía natural del cuerpo, gracias a la cual obra el mal. Pero si es débil el iracundo, posee una fuerza doble de la natural, ya que la ira le ayuda en todas sus iniquidades. Este espíritu, junto con el de la mentira, camina siempre a la diestra de Satanás, y sus acciones se realizan con crueldad y engaño. Capítulo 4. Caigan en la cuenta, pues, como la fuerza de la ira es cosa vana. Primero excita con las palabras, luego fortalece al airado con sus obras y turba su mente con amargas pérdidas, y así excita al alma con gran rabia. Cuando alguien hable contra ustedes, no se muevan a ira, y si alguien los alaba como bueno, no se ensoberbezcan ni muden su ánimo hacia el gusto o el disgusto. En primer lugar, la ira halaga el oído, y así espolea la mente a considerar el objeto que la excita. Luego, ya airado, piensa que se ha encolerizado con razón. Si sufren algún daño o pérdida, hijos míos, no se conturbéis, porque este mismo espíritu hace apetecer lo perdido para encolerizarlo por el deseo. Si sufren un daño voluntaria o involuntariamente, no se entristezcan, pues de la tristeza se suscita la cólera junto con la mentira. La ira y el engaño son un mal doble, y ambos cooperan para conturbar la razón. Y cuando el alma se halla turbada continuamente, el Señor se aparta de ella y es dominada por Beliar. Capítulo 5. Guarden, pues, hijos míos, los mandamientos del Señor y observen su ley. Apártense de la cólera y odien la mentira, para que el Señor habite en ustedes y huya Beliar. Que cada uno hable verdad a su prójimo, así no caerán en ira y confusión, sino que permanecerán en paz en posesión del Señor de la paz y no se apoderarán de ustedes los conflictos. Amen al Señor durante toda su vida, y unos a otros con un corazón verdadero. Sé que en los días postreros se apartarán del Señor, que irritarán a Leví y se opondrán a Judá, pero no podrán contra ellos, pues el ángel del Señor los guiará, ya que en ellos subsistirá Israel. Cuando se aparten del Señor, cometerán toda clase de maldad, perpetrando las impiedades de los gentiles, fornicando con las mujeres de los impíos con toda clase de perversiones, impulsados en su interior por los espíritus del error. He leído en el libro de Enoc el justo que su jefe es Satanás y que todos los espíritus de la fornicación y del orgullo se levantarán contra Leví para tender acechanzas a sus hijos y hacerlos pecar ante el Señor. Mis hijos se irán acercando a Leví para pecar con ellos en todo. Los hijos de Judá serán avariciosos, arrebatando lo ajeno como leones. Por esta razón serán conducidos con ellos a la cautividad, y allí les sobrevendrán todas las plagas de Egipto y los males todos de los gentiles. Pero así se convertirán al Señor y obtendrán misericordia, Él los conducirá hacia su santuario invocando la paz sobre ustedes. Los suscitará de las tribus de Judá y Leví la salvación del Señor. Hará la guerra a Beliar y otorgará una venganza victoriosa de nuestros enemigos. Arrebatará los cautivos, las almas de los santos, a Beliar,
Hará volver hacia el Señor los corazones desobedientes y concederá a los que le invoquen paz eterna. Descansarán en el Edén los santos, y los justos se alegrarán por la nueva Jerusalén, que subsistirá para gloria de Dios por siempre. Nunca más permanecerá desierta Jerusalén, ni Israel será sujeto a esclavitud, porque el Señor estará en medio de ella, el Santo de Israel reinando sobre ellos. Capítulo 6. Hijos míos, teman al Señor y protéjanse de Satanás y sus espíritus. Acérquense a Dios y al ángel que intercede por ustedes, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres para la paz de Israel y se opondrá al reino del enemigo. Por ello se apresurará el adversario a hacer caer a todos cuantos invocan al Señor. Pues sabe que, en el día en que crea Israel, se acabará el reino del enemigo. El ángel de la paz fortalecerá a Israel para que no se precipite en el colmo de los males. En la época de la impiedad de Israel, el Señor se apartará de él y se dirigirá hacia los gentiles que cumplan su voluntad, pues ninguno de los ángeles es semejante a él. Su nombre se hallará en todo lugar de Israel como Salvador. Guárdense, pues, hijos míos, de toda obra malvada, arrojen de ustedes toda cólera y mentira, amen, por el contrario, la verdad y la magnanimidad. Las palabras que han oído de boca de su padre transmítanlas a sus hijos. Apártense, pues, de toda maldad y apéguense a la justicia de la ley del Señor, entonces mi linaje será salvo por siempre. Entiérrenme cerca de mis padres. Capítulo 7. Tras haber pronunciado estas palabras, los besó y concilió el sueño eterno. Sus hijos lo enterraron, pero luego llevaron sus huesos al lado de los de Abraham, Isaac y Jacob. Análisis de la historia de Dan, hijo de Jacob. La historia de Dan, hijo de Jacob, se sitúa en un contexto bíblico que encapsula las palabras finales de Dan, el hijo de Jacob, pronunciadas en los últimos días de sus 125 años de vida. Esta narración adquiere una significancia especial al ser un testimonio directo de la transición generacional dentro de la familia de Jacob. Dan, al convocar a su familia para compartir estas palabras, establece un puente emocional y espiritual entre las experiencias de su vida y las generaciones venideras. La mención de la edad de Dan sugiere un momento de reflexión madura y la urgencia de transmitir enseñanzas fundamentales a su linaje. Este marco narrativo proporciona un contexto sagrado y trascendental para las reflexiones y advertencias que seguirán, creando un relato que trasciende la mera narración de eventos y se convierte en una guía espiritual para las futuras generaciones de la familia de Jacob. Dentro de las palabras finales de Dan, se revela una profunda introspección sobre sus sentimientos hacia su hermano José. La confesión de Dan respecto a su alegría por la muerte de José, a pesar de reconocerlo como un hombre bueno y verdadero, añade una capa de complejidad emocional a la narrativa. Este conflicto interno ilustra las dinámicas familiares intrincadas y la presencia de emociones conflictivas como la envidia y el orgullo. La revelación de que Dan se regocijó en la venta de José, motivado por la percepción de que su padre Jacob lo amaba más que a los demás, ofrece una visión íntima de la dinámica fraterna y la lucha por la aceptación paternal. Estos sentimientos contradictorios añaden una dimensión humana a la narrativa, destacando la complejidad de las relaciones familiares y la influencia de factores emocionales en las decisiones individuales. La exposición franca de estos sentimientos por parte de Dan sugiere un acto de sinceridad y arrepentimiento, contribuyendo a la profundidad emocional y moral del relato. En el relato de Dan, emerge la presencia de una intervención divina que actúa como un factor crucial en la vida del narrador.
Dan reconoce claramente que, a pesar de sus oscuros pensamientos y deseos hacia su hermano José, la mano de Dios impidió que llevara a cabo acciones malvadas. Esta intervención divina no solo resalta la relación de Dan con lo trascendental, sino que también sugiere una lucha entre la libertad humana y la influencia divina en el curso de los eventos. La expresión de arrepentimiento de Dan revela una transformación interna, indicando una conciencia moral y una apertura hacia la guía divina. Este elemento espiritual añade una capa adicional de complejidad a la narrativa, elevándola de una mera reflexión sobre relaciones familiares a un testimonio de la relación entre el individuo y lo divino. La combinación de intervención divina y arrepentimiento contribuye a tejer una narrativa en la que las acciones humanas y la voluntad divina entrelazan sus hilos, subrayando la interconexión entre lo terrenal y lo celestial en la experiencia de Dan. Dentro del discurso de Dan, se despliega una vigorosa advertencia a sus hijos sobre los peligros inherentes a la ira y al engaño. Dan articula cómo la ira, al habitar en el individuo, distorsiona su percepción de las relaciones, oscureciendo la capacidad de reconocer a familiares, amigos o incluso a profetas del Señor. La advertencia aborda no solo las consecuencias externas de la ira, sino también su impacto interno al cegar la visión y llenar la mente de tinieblas con la mentira. Este énfasis en la relación entre la ira y el engaño sugiere que ambos males trabajan en conjunto, creando una sinergia destructiva que desestabiliza la razón y pervierte la verdad. La admonición de Dan proporciona un marco ético y moral para sus descendientes, destacando la importancia de cultivar la paz interior y la claridad mental, al tiempo que alerta sobre las consecuencias perniciosas de sucumbir a la ira y al engaño. Este consejo resuena como una guía práctica y espiritual destinada a preservar la integridad moral y la armonía interpersonal dentro de la comunidad. El discurso de Dan proporciona una detallada caracterización de la ira, presentándola como un mal profundo que se apodera del cuerpo del individuo y le otorga una energía peculiar para cometer impiedades. Dan describe cómo la ira, como un alma dentro del alma misma, influye en el comportamiento, proporcionando una triple energía a aquellos que son fuertes y una doble energía a los débiles. Esta descripción pone de manifiesto la naturaleza intrínsecamente destructiva de la ira, que no solo afecta las acciones externas, sino que también permea la energía interna del individuo. La conexión entre la ira y la colaboración con la mentira resalta la relación simbiótica entre estos dos males, ambos caminando siempre a la diestra de Satanás y manifestándose a través de acciones crueles y engañosas. La caracterización detallada de la ira proporciona un análisis profundo de su impacto multifacético, destacando cómo afecta tanto al individuo como a su interacción con el entorno, y subraya la necesidad de evitar su influencia destructiva en la vida cotidiana. Dentro de las palabras finales de Dan, se desprenden consejos prácticos y sabios para evitar la ira. Destaca la recomendación de no ceder a la ira al enfrentar críticas o elogios. Dan advierte sobre el peligro de dejarse llevar por las emociones cuando se es alabado, ya que la ira puede surgir incluso en situaciones de elogio. Este consejo revela una comprensión aguda de la psicología humana y la tendencia a dejarse llevar por las emociones extremas en diversas circunstancias. La advertencia sobre no cambiar el ánimo hacia el gusto o disgusto ante el elogio o la crítica sugiere una búsqueda de estabilidad emocional y la importancia de mantener un equilibrio en la percepción de uno mismo. Estos consejos no solo ofrecen una guía práctica para la vida diaria, sino que también reflejan una comprensión profunda de cómo las reacciones emocionales pueden influir en el comportamiento,
contribuyendo a la construcción de relaciones saludables y a la preservación de la paz interior. Dentro del discurso de Dan, se vislumbra una visión profética que anticipa el futuro de las tribus de Israel. Dan predice desviaciones del Señor en las generaciones venideras, advirtiendo sobre la comisión de maldades y perversiones similares a las de los gentiles. Se revela la lectura de Dan en el libro de Enoc, donde se menciona a Satanás como líder de los espíritus de la fornicación y el orgullo que conspirarán contra Leví. Este elemento escatológico añade una dimensión apocalíptica al discurso, introduciendo la idea de una batalla espiritual y la necesidad de resistir las tentaciones de los espíritus del error. Aunque se pronostica un alejamiento del Señor y la comisión de maldades, Dan también ofrece la esperanza de una eventual redención. La predicción de que el ángel del Señor guiará a las tribus, conduciéndolas hacia la paz y la salvación, revela una fe firme en la intervención divina y la posibilidad de una transformación espiritual. Este aspecto profético añade una capa de misterio y anticipación al discurso, invitando a la reflexión sobre el destino espiritual de las generaciones futuras y la promesa de una eventual restauración en la relación con el Señor. Dentro de las palabras finales de Dan, se encuentra un claro llamado a la obediencia y a abrazar la verdad. Dan insta a sus hijos a mantener los mandamientos del Señor y a observar su ley como un camino para apartarse de la cólera y el odio. Este llamado refleja la importancia de vivir de acuerdo con principios éticos y morales, proporcionando un marco espiritual para la vida cotidiana. Dan enfatiza la necesidad de hablar la verdad a los demás, subrayando que esto evitará caer en la ira y la confusión. El énfasis en amar al Señor durante toda la vida y a los demás con un corazón verdadero destaca la centralidad de las relaciones y la conexión espiritual en la existencia humana. A través de estos consejos, Dan busca guiar a sus descendientes hacia un camino de rectitud y paz, ofreciendo un faro ético en medio de las complejidades de la vida. Este llamado a la obediencia y la verdad trasciende las circunstancias individuales, resonando como un principio fundamental para una vida equilibrada y espiritualmente plena. En el discurso de Dan, emerge una visión escatológica que proyecta el destino final de las tribus de Israel. Se pronostica un periodo en el que, alejándose del Señor, las tribus cometerán maldades y se sumergirán en prácticas impías similares a las de los gentiles. Se hace referencia al libro de Enoc, señalando que los espíritus de la fornicación y del orgullo se levantarán contra Leví, buscando tentar a sus hijos y provocar su caída ante el Señor. Dan prevé la cercanía de sus propios hijos a Leví, sugiriendo una conexión directa con las trampas espirituales que enfrentarán. A pesar de estas predicciones sombrías, Dan también ofrece un rayo de esperanza al afirmar que, eventualmente, los descendientes se convertirán al Señor y obtendrán misericordia. La visión escatológica, en este contexto, presenta un panorama completo que abarca el alejamiento, la desviación y, finalmente, la reconciliación con lo divino. Este aspecto profético añade una capa de anticipación y reflexión sobre el destino espiritual de las generaciones futuras, invitando a la consideración de la influencia de las elecciones morales en el devenir de la historia y la relación con lo trascendental. En el cierre de su discurso, Dan ofrece sus últimas palabras y realiza un pedido final. Exhorta a sus hijos a temer al Señor y a protegerse de Satanás y sus espíritus, subrayando la importancia de acercarse a Dios y al ángel intercesor que aboga por ellos. La mención del ángel como mediador entre Dios y los hombres resalta la necesidad de una conexión espiritual y sugiere un refugio contra las artimañas del enemigo.
Dan anticipa el apresuramiento del adversario para hacer caer a todos los que invocan al Señor, revelando un enfrentamiento inminente entre fuerzas divinas y malévolas. El llamado a protegerse de Satanás y acercarse a la divinidad refleja la lucha constante entre el bien y el mal. En este contexto, Dan también enfatiza que el ángel de la paz fortalecerá a Israel, sugiriendo una presencia divina que contrarrestará las amenazas espirituales. La advertencia sobre la época de impiedad de Israel y el alejamiento del Señor plantea la posibilidad de consecuencias por las elecciones morales y espirituales. Las últimas palabras de Dan, centradas en el temor al Señor y la protección contra las fuerzas del mal, resumen su mensaje final y actúan como un recordatorio perdurable para sus descendientes sobre la importancia de la fe y la vigilancia espiritual.